Dios te bendiga, es mi deseo. Te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir una porción de la palabra de Dios. En este caso quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 6 y quisiera estar hablando contigo acerca del diácono, esta labor que fue instituida por Dios en la iglesia para el servicio dentro de la misma. Y en Hechos capítulo 6 dice específicamente: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Quiero estar hablando o continuando una enseñanza titulada La dignidad del siervo de Dios. En un mensaje pasado hablé sobre los requisitos de los obispos, de aquellos que están trabajando en la obra del ministerio. Y estos requisitos eran aplicables a todo el cuerpo de Cristo, sobre todo aquellos que deseaban el obispado, aquellos que estaban realizando una labor de un ministerio como están los 5 en el libro de Efesios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos ministerios tenían estos requisitos que en la predicación pasada los enumeramos en 17 aspectos. Y en el día de hoy quiero estar enseñando en esta sección, quiero estar enseñando acerca de los requisitos de los diáconos. ¿Qué es lo que pide Dios para establecer un ministerio diaconal, un servicio diaconal? ¿Qué es diácono? ¿Qué dice la Biblia acerca de los diáconos? ¿Para qué son los diáconos? Vamos a estar enseñando en esta hora acerca de el ministerio diaconal. Amén. Damos comienzo. El diácono es una persona que ejercita el diaconeo. La palabra diaconeo se traduce como servir. O sea que el diácono es alguien que está sirviendo. Es un servidor del cuerpo de Cristo. El diácono denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil, como si se tratara de un asistente que da un servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio. O sea que cuando decimos diácono dentro de la iglesia, estamos refiriéndonos a alguien que ha dispuesto su vida a un llamamiento de Dios para servir dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. O sea, la labor del diácono es encargarse del servicio para brindar a los ministros el bien de no distraerse en otras labores para que puedan enfocarse correctamente en la administración de la palabra. Claramente en la iglesia del siglo XXI hay una falta de diáconos. ¿Y por qué digo esto?
no es que en todas las iglesias suceda, pero en casi todas el pastor tiene que hacer labores obispales y diaconales, incluso al mismo tiempo, el mismo día del culto, interfiriendo así la concentración y la preparación de dicho pastor. El pastor, en vez de estarse enfocando 100% en meditar la palabra para en el momento que le toque exponerla correctamente sin ninguna distracción, tiene que estar el pastor corriendo de aquí para allá, elaborando, haciendo, trabajando, haciendo las labores que debería hacerla un diácono. Entonces, cuando el pastor llega al púlpito, ya llega cansado, desconcentrado. Y son esos mensajes que los pastores que me estén escuchando saben que a veces cuesta trabajo enfocarse, concentrarse, porque ya llegaste desgastado al púlpito. Para este trabajo, para evitar que el ministro llegue gastado al púlpito y pueda dar su 100%, para eso Dios estableció el diácono. Y la misma palabra de Dios pone que los apóstoles convocaron a la multitud porque ellos estaban sufriendo este desgaste y ellos dijeron, no es justo que nosotros tengamos que orar, tengamos que preparar la enseñanza y tengamos que servir las mesas y luego ponernos a predicar. Ellos sintieron que no daban, amado, lo mismo que sintieron ellos, lo sienten los ministros hoy en día, ese desgaste, esa necesidad de que alguien más se encargue del servicio para poder enfocarse en el llamamiento. Entonces, muy interesante en Hechos capítulo 6, unas características las cuales Dios permite que nosotros veamos. Ellos convocaron a la multitud, pero mira, ¿cuál multitud fue convocada? De los discípulos, la multitud de los discípulos. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, gente que ya creía en Cristo, gente que ya era bautizada, gente que ya tenía tiempo caminado con el Señor. Y eso me hace entender que un diácono no puede ser sacado entre la gente que es nueva. El diácono tiene que ser sacado entre personas que ya son discípulos, ya han caminado tiempo siendo discípulos. Discípulos al punto de que puedan entender el mensaje del pastor, el mensaje de cansancio del pastor. Porque mucha gente no va a entender el mensaje de cansancio del pastor. Van a entender el mensaje de fe, van a entender el mensaje de doctrina, van a entender, pero el mensaje de cansancio no lo van a entender. Y estos discípulos entendieron el mensaje de cansancio de los apóstoles. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Por qué? Porque nos cansa, porque nos desenfoca, porque no vamos a asumir el púlpito como tenemos que asumirlo. Porque cuando atendemos las mesas no vamos a poder tener más tiempo con Dios orando. No vamos a poder tener más tiempo con Dios para elaborar un buen mensaje y luego ustedes quieren que nosotros después de servir las mesas nos paremos en el púlpito y hagamos una predicación ungida. El mensaje de cansancio no va a ser entendido por la gente nueva. El mensaje de cansancio va a ser entendido por aquellos que son discípulos. Aquellos que son madurados por Dios, aquellos que son capaces de entender la vida del ministro. Bendito sea el Señor.
Por lo tanto, un diácono tiene que ser un discípulo, alguien que esté siguiendo a Cristo fielmente, alguien que ya esté madurado en el Señor, que lleve tiempo en el Evangelio, porque estos discípulos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son sino aquellos que desde un principio quizás estuvieron entre los 12? Porque no solamente estaban los 12 apóstoles, había más personas que seguían a Jesús y estos discípulos quizás se referían a estas personas. Por lo tanto, a la hora de seleccionar a un diácono en la iglesia, es necesario seleccionar a estas personas que llevan tiempo dentro de la casa de Dios, dando frutos y frutos que glorifiquen a Dios, porque dicen que eran discípulos. Alguien que estaba en el servicio, alguien que estaba creyendo en Cristo, laborando para Cristo, alguien que Dios llamó discípulo, alguien que Dios llame discípulo. Entonces ellos dijeron: vamos a buscar entre los hermanos. Buscad pues, les entregaron esa responsabilidad. Entre los hermanos, entre vosotros, 7 varones de buen testimonio. Mira qué interesante esto. Un número limitado, porque no todos pueden ser diáconos en la iglesia. No todos pueden hacer la misma labor. Por lo tanto, en la iglesia se necesita un número limitado de diáconos para que en lo que unos vienen y son discipulados, unos vienen y ministran la música, unos vienen y son maestros, unos vienen y atienden en diferentes áreas. Los diáconos van a estar facilitando el trabajo ministerial dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Facilitadores del trabajo dentro de la iglesia, pero esta gente que está sirviendo es llamada a tener buen testimonio. Y el buen testimonio del diácono no termina el día que es llamado a ser diácono. El buen testimonio del diácono tiene que ser una permanente. Una permanente en que esta persona que es llamada para el servicio tiene que mantener su buen testimonio de por vida. Porque el día de mañana quizás Dios te llame a la obra del ministerio. Diácono que me estás escuchando, servidor que me estás escuchando. Bendito sea el Señor. Porque la labor del diácono es facilitar al ministro que persista en la oración y en el ministerio de la palabra. El diácono va a tomar el pomo de agua para brindarle agua a la persona que tenga sed. Y ya no lo va a hacer más el pastor, lo va a hacer el diácono. Pero una persona de buen testimonio, una persona que es un discípulo de Cristo, una persona que está capacitada en el evangelio testimonialmente y doctrinalmente. Porque un diácono no puede ser una persona que se deje tergiversar doctrinalmente. Tiene que conocer doctrina. Tiene que conocer la palabra y tiene que tener un corazón para servir a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, el que es llamado a ser diácono va a ser diácono de por vida. Depende de la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es tenerte sirviendo en su casa toda la vida, bendito sea el Señor Todopoderoso, aleluya. Pero hay ejemplos de diáconos que siendo diáconos funcionaron ministerialmente. Y nos da
en ese ejemplo de Esteban, un varón que la misma Biblia sobresalta, Dios sobresalta el testimonio de este varón lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un diácono usado en el poder del Espíritu Santo. Mire que la importancia, por eso es que el diácono tiene que tener doctrina, por eso es que el diácono tiene que ser un discípulo, por eso es que el diácono tiene que tener buen testimonio, porque va a ser una persona llena del Espíritu Santo, que no solamente va a servir el agua, no solamente va a limpiar la iglesia, solamente va a ordenar los bancos, no solamente van a arreglar las sillas, sino que también va a ser usado por el Espíritu Santo en la obra que Dios lo quiera usar. Bendito sea el Señor. Porque todos los ministerios, desde los que presiden hasta los que sirven, todos tienen que ser serviles. Todos tienen que ser siervos del Dios Altísimo. Por lo tanto, el servir de buena voluntad es una característica que cada ministro, cada persona, cada siervo de Dios tiene que tener en la casa de Dios. Y es interesante cómo el apóstol Pablo escribe la carta de Primera de Timoteo y pone los requisitos de los diáconos. ¿Por qué? Porque era necesario una iglesia que estaba siendo establecida, era necesario dar doctrina, dar consejería a este ministro, a Timoteo, allí es donde estaba funcionando este ministerio. Darle la directriz, la dirección. Tú tienes que tener diáconos y esta es la responsabilidad y estos son los requisitos. Y estos requisitos de los diáconos, vamos a estar viendo 7 requisitos que les recomiendo que usted vea el sermón, la dignidad de los siervos de Dios, la parte 1, para que vea los requisitos de los obispos y pueda poder alimentarse, acerca de esto que vamos a estar hablando hoy, pueda juntar estas enseñanzas y poder tener todo el tesoro, no una parte del tesoro, tenga todo el tesoro de la enseñanza que estamos hablando en esta hora. Pablo le dice a Timoteo, los diáconos asimismo deben ser, y dice, primero, en primer lugar, honestos. El diácono tiene que ser honesto. Acuérdate que en Hechos el Señor ministra y los apóstoles llegan a un acuerdo en el Espíritu donde ellos convocan y dicen, tienen que ser discípulos y tienen que ser de buen testimonio. Bueno, estas características vamos a ver cómo es que Pablo las desarrolla. Pablo le saca el zumo a esta verdad y dice, el diácono tiene que ser honesto. Y cuando dice una persona honesta, está hablando de una persona respetable. Tiene que ser gente respetable, gente con honor. Y una gente respetable y una gente con honor es una gente que vive en la verdad. No hay mentira en esta persona. Y es importante que nos fijemos en esto. ¿Por qué? Porque al decir una gente honesta, y esto está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y si usted tiene una Biblia, yo le invito a que usted abra su Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Deben ser honestos, sin doblez, dice Pablo. Y cuando dicen sin doblez, esto fortifica la honestidad, porque sin doblez se refiere a una persona que es sincera, una persona que habla verdad, que no es mentirosa.
Y el diácono no puede ser una persona que por delante sea una cosa y por detrás sea otra. No puede ser una persona que tenga deseos mundanos y deseos cristianos al mismo tiempo. No, 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 no. El diácono es una persona, tiene que ser una persona honesta. Honesta. O sea, que su vaso de agua esté lleno de agua limpia. Amén. No agua sucia. Si a un vaso de agua o a una botella de agua mineral tomamos una gotica de agua de la cloaca y le echamos esa gotica a la botella de agua purificada, ¿qué pasa con esa agua? Esa agua se contamina. Entonces, si tenemos en un cuerpo de diáconos una persona que ama al mundo y ama a Dios, puede haber una contaminación. Entonces es necesario que los diáconos sean honestos, sin doblez. Sin doblez, ¿tú sabes qué quiere decir? Que no se le tenga que repetir 2 veces la misma cosa. Y es bien engorroso cuando tenemos a personas sirviendo al Señor y hay que repetirles las órdenes, porque de repente no quieren obedecer o no quieren entender las órdenes, amado, y esto no es una democracia. Escúcheme bien, la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia y nos regimos por la dirección de la palabra de Dios. O sea, que si hay una persona que se le tiene que decir 2 veces la misma cosa, esa persona tiene doblez en su vida. Por lo tanto, es necesario que nosotros hagamos ese ejercicio de fe y obediencia, que cuando se nos diga una cosa, nosotros digamos amén y sepamos que lo que hagamos es para el Señor, no para los hombres, es para el Señor, porque es el Señor el que nos va a dar la recompensa. Y luego dice la palabra que los diáconos no son dados a mucho vino. Y es interesante esto que dice no dados a mucho vino, porque podría decirse, bueno, entonces el diácono se puede tomar un poquitico de vino. Pero vamos a ver por qué Dios está hablando acá a través de esta palabra, que los diáconos no pueden ser dados a mucho vino. Cuando Pablo escribe los requisitos de los obispos, dice, el obispo no debe ser dado al vino. El obispo no puede darse al vino. Y luego cuando pone sobre los diáconos dice, no puede darse a mucho vino. O sea, hay como un margen como que aprieta menos a los diáconos. Un nivel de exigencia menos rigurosa que al obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es la figura que la gente va a estar viendo. El diácono no va a ser visto como se mira al obispo. El diácono, al servidor, no lo van a ver igual que como ven al pastor. Por lo tanto, el pastor, en el nivel de rigurosidad, tiene que cuidarse mucho más que el diácono. Pero el diácono también tiene que cuidarse, aunque su nivel de exigencia no va a estar como el ministro que está presidiendo en un púlpito. También tiene que cuidarse, porque tanto el pastor como el diácono están siendo vistos por Dios. Amén. Pero a esto se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice no dado a mucho vino. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No pueden ser personas que están preocupados por ganar dinero, sino que su principal pensamiento es en el servicio a Dios. Si usted quiere servir a Dios en el diaconado y tiene un negocio, tiene que saber que primero es Dios y después su negocio. Y cuando digo primero es Dios, me refiero a todo lo que Dios
es y lo que Dios da y lo que hacemos para Dios. O sea, si usted quiere ser diácono en la casa de Dios y tiene un negocio, primero es su diaconado y después su negocio, porque es a lo que Dios le ha llamado. El llamamiento de Dios está por encima de toda carrera, está por encima de todo estudio, está por encima de todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el primer lugar. Luego dice acá la palabra que el diácono tiene que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, el diácono tiene que ser una persona que crea siempre todo el mensaje doctrinal y tener una conciencia tranquila en que su obra se realiza conforme a la dirección de Dios. Si el diácono empieza a trabajar, pero no cree completamente la Biblia, hay un problema en esa persona y no puede ejercer el diaconado. ¿Por qué? Porque cuando esté trabajando y se le dé una orden a hacer alguna acción, inclusive esa acción es ejemplarizante y lo pone en tela de duda, hay un problema que puede crearse dentro de la iglesia. Luego dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y esto es similar a lo que Dios manda, a lo que el Señor manda, a lo que Dios manda a los obispos, que tienen que ser maridos de una sola mujer y mantener su casa con orden. O sea que el diácono, al igual que el pastor, tiene que ser una persona que su casa esté en orden delante de Dios y su matrimonio también. Bendito sea el Señor. Si usted quiere servir al Señor, escúcheme bien, la esposa que Dios le dio, esa es hasta el final. Bendito sea el Señor. El divorcio no es una opción para ningún hijo de Dios. El divorcio no es una opción para el pueblo de Dios. El divorcio no es una opción para el cristiano. Cuando el cristiano da paso al divorcio es por la dureza del corazón. Y sería esto bueno para un tema en otro momento. O sea que el diácono tiene que ser una persona o el que desee el diaconado, el que desee servir a Dios, tiene que ser una persona que sea procesada. Y es como dice en 1 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea que para servir a Dios hay que pasar por la prueba ministerial, y si resultas irreprensible, entonces tendrás el bien de poder servir en la casa de Dios. No cualquiera puede servir en la casa de Dios, porque muchas veces cuando no cumplimos esta norma, se nos han colado los impíos, se han colado los mundanos, gente manipulada por Satanás, que ha hecho mucho daño a la casa de Dios. Por lo tanto, vamos a volvernos a la palabra, vamos a y despertar en cuanto a esto y empezar a poner a prueba, someter a prueba, dice la palabra, someter a prueba primero antes de ejercer cualquier labor en el ministerio.